Hermano, yo no sé si te pasa a ti, pero yo cuando más me acerco al Señor veo lo lejos que estoy de ser lo que Él quiere que yo sea. Amén. Hay cambios que tenemos que tienen que producirse en nuestras vidas. Hay cambios que tienen que producirse en nuestras vidas y estamos todavía muy lejos de alcanzar ese carácter que Dios quiere que tengamos. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo. Yo no sé si alguno de vosotros ya lo ha alcanzado. Tenemos cosas que cambiar, tenemos cosas que hay que modificar en nuestra vida, pero muchas veces nos ponemos en el plan de que no tenemos que cambiar nada, de que incluso la palabra que estamos escuchando no es para nosotros. Nos ponemos en el plan de que tenemos la razón, de que estamos haciendo las cosas bien, no reconocemos que necesitamos cambiar. Y dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Tenemos que reconocer, tenemos que ser maduros y reconocer que necesitamos cambiar, que hay cosas que tenemos que modificar en nuestras vidas. Yo sé que yo anhelo en mi corazón que Dios me haga parecido a Jesús. Lo anhelo de verdad, pero reconozco a la vez que estoy muy lejos de ser como Él quiere que sea. De que hay muchos cambios que deben de producirse en mi vida. Tenemos que admitirlo, que traemos cargas del pasado, que traemos cargas de nuestra familia, que hemos sembrado mucha mala semilla y cuando sale la mala hierba, cuando salen los malos frutos, nos echamos las manos a la cabeza y nos lamentamos. Nos lamentamos o simplemente disfrazamos, santificamos la mala conducta, el mal hábito, lo santificamos, incluso podemos adornarlo con un vocabulario bíblico, pero seguimos en nuestras 13, sumidos en la dura y no reconocemos que necesitamos cambiar. No pretendo haberlo alcanzado ya, decía Pablo, y algunos pensamos que ya lo hemos alcanzado. Enséñame, muéstrame lo que Dios ha hecho últimamente en tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en estos últimos tiempos en tu vida? Y encima nos ponemos en el plan de que no necesitamos cambiar. Nos ponemos en el plan de que no somos nosotros, de que son los demás los que están equivocados, de que nosotros hacemos las cosas bien y lo primero que debemos de hacer es que tenemos que admitir y no aferrarnos a la razón, porque Dios nos va a llevar por un camino en el que si tú y yo no lo queremos entender, Él no lo va a hacer entender. Amén. Amén. Trabajó 7 años Jacob por Raquel y ya casado con ella tuvo que volver a trabajar otros 6 años para poder salir de la región de la familia de su suegro Labán. Una vez que Jehová se le presentó y le dice: vuelve a tu tierra y a tu parentela, que yo te he de bendecir, ya puedes volver a tu casa, yo te bendeciré. Y en esto fue que Jacob dice: bueno, por fin ya me libro del mentiroso de mi suegro, ya me libro del estafador de mi suegro, que me ha cambiado varias veces el salario, que primeramente me ha dado a una mujer en lugar de darle a la que yo quería. Yo he tenido que trabajar en lugar de 7, he tenido que trabajar 14 años, este hombre me ha estado estafando. ¿Cómo es posible que sea la gente así? ¿Cómo es posible que haya personas así, embusteras? Y decía Jacob, fíjate. Y se dirigía Jacob a casa de sus padres. Se dirigía a Jacob de nuevo a casa de su parentela y mandó y envió mensajeros a Esaú para decirle que él volvía a casa y volvía bendecido por Dios. Mandó mensajeros a decir: ir a mi hermano Esaú y decirle que voy para allá y voy súper bendecido por Dios. Y esta es la parte de la escritura que acabamos de leer. Esta es la parte, Jacob está en el lugar donde Dios lo quería traer para cambiarlo. Jacob se encontraba en esa parte, en ese lugar hasta donde Dios lo había llevado para tratarle, para cambiarle, para
hacer algo importante en él. Dice que los mensajeros volvieron a Jacob, hemos leído en el versículo 6, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte con 400 hombres. Con 400 hombres. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor. Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo las ovejas y las vacas y los camellos. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues Jacob lo que hizo fue clamar a Dios. Dios lo llevó hasta ese lugar en donde había de cambiarlo, y muchas veces nosotros pensamos que porque Dios nos está usando, estamos totalmente dentro de la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta de que Dios usó a una burra, usó a un asno para hablar, y nos conformamos con que Dios nos use a pesar de que seguimos siendo unos burros, a pesar de que seguimos siendo unos tozudos y unos perdonadme por la expresión. Pensamos que lo importante es que Dios nos use, pero realmente lo importante es que Dios haga algo en nosotros. Lo realmente importante no es lo que Dios quiere hacer a través de ti, sino lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Y nos conformamos, como te digo, con ser tozudos y con ser burros y obstinados. Pero ahí estaba Jacob. Jacob clamó y decía: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Dónde estás bien? ¿Qué quieres hacerme bien? Viene mi hermano por mí con 400 hombres armados. Estoy asustado, estoy atemorizado. Y menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Gran temor había en Jacob, estaba clamando al Señor. Y te he comentado antes que nosotros nos conformamos a seguir siendo burros y obstinados, y cuando hablamos, se me viene a la mente cuando hablamos del apóstol Pedro, y vemos que él era un hombre rudo, un hombre obstinado, un hombre impetuoso, un hombre cabezón, pero caminó sobre las aguas. Aleluya. El único que lo había hecho antes fue nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro también caminó sobre las aguas, pero le entró gran temor en medio de la situación, en medio de los problemas. Pero lo que hizo, al ver que se ahogaba, ¿qué fue lo que hizo? Clamar al Señor. Señor, sálvame, que perezco. Hermanos, si nosotros somos capaces de ahogarnos, me ahogo, y nos ahogamos, y somos incapaces de clamar. Nos cuesta mucho clamar, nos cuesta mucho morir a nuestro orgullo, a nuestra carne, y clamar al Señor. Amén. Jacob estaba en el lugar donde Dios lo quería traer para cambiarlo. Porque Dios lo que está interesado es en cambiarnos, más que en usarnos. Volvió Jacob a emplear la estrategia. Mandó primeramente un campamento, mandó a Lea con sus sirvientas y con los hijos de ella, y dejó en el segundo campamento a su mujer y a sus hijos. Mandó primeramente lo que menos quería, por decirlo de alguna manera, lo que menos apreciaba, por si tenían que perder algo que fuera eso, lo que perdiera. Pero después entendió que esa no era la solución. Y después de mandar al primer campamento, dice que por la noche tomó todo lo que tenía, mandó que cruzaran el arroyo, sus burros, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su esposa junto con sus hijos, los mandó cruzar el arroyo, y dice en el versículo 24 de este capítulo 32, versículo 24 de este capítulo 32, dice: y así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó Jacob? ¿Cómo? Solo. Se quedó Jacob solo y luchó. Se quedó Jacob solo y luchó. Y luchó con él un varón hasta que le hallaba el alma. Se quedó solo. Yo, hermano, te voy a decir una cosa.
cosa. Posiblemente no sea en un culto donde el Señor vaya a hacer algo grande en tu vida. Tal vez no sea ni en un congreso donde el Señor vaya a hacer algo grande en tu vida. Pero sí te digo, casi con toda seguridad, que es cuando tú te quedas solo con Dios y luchas, cuando el Señor va a tratar tu vida. Cuando el Señor va a hacer algo grande en tu vida, cuando nos quedamos a solas con el Señor, cuando nos ponemos de rodillas delante de Él y luchamos y insistimos y le pedimos al Señor y clamamos. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconectó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Toda la noche luchando con el ángel de Jehová, toda la noche luchando con el Señor, toda la noche clamando, toda la noche. Y nosotros, hermanos, lo que tenemos que buscar es la manera de agarrarnos de la misma manera que se agarró Jacob al ángel, de agarrarnos al manto del Señor, de agarrarnos al manto de la misericordia del Señor. De esa misma manera tenemos que pasar. ¿Cuántas noches hemos pasado nosotros, no te digo ya últimamente, cuántas noches nos hemos pasado en vela, agarrados al Señor y pidiéndole en oración que trate nuestras vidas, que cambie que cambie nuestro ser, que nos cambie, que modifique en nosotros ese mal hábito, esa mala costumbre que tenemos, ese mal carácter que tenemos? ¿Cuántas noches hemos pasado en vela? Y sí que nos desvelamos y pasamos muchas noches en vela por problemas que nos vienen en la cabeza, pero somos incapaces, de ponernos en oración y de agarrarnos al Señor y estar toda la noche orando y pidiéndole al Señor. Somos capaces de pasarnos toda la noche con el mando de la televisión cambiando de programa. Somos capaces de tirarnos toda la noche sentados con los amigos después de cenar, charlando y hablando. Somos capaces de estar toda la noche haciendo yo que sé qué cosas. Pero somos incapaces, hermanos, de pasarnos toda una noche a solas con el Señor, clamando, luchando. Luchando, sí, porque es una lucha, porque cuesta negarnos a nuestro orgullo, porque cuesta humillarnos delante del Señor y reconocer que necesitamos un cambio. A nuestra carne no le gusta. No queremos ver lo que Dios quiere enseñarnos. Nuestra carne, nuestro orgullo no le gusta, por eso es una lucha. ¿Quieres que Dios haga algo en ti? ¿Quieres que Dios haga algo en ti? ¿Cuándo fue la última noche que buscaste seriamente que Dios hiciera algo? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste seriamente delante del Señor para que Él obrara esa parte de tu vida que necesitas cambiar, que necesitas modificar? ¿Cuándo te pasaste la última noche en oración pidiéndole al Señor que te cambiara, que te ayudara con tu problema? Suéltame que raya el alba. No te suelto hasta que no me bendigas. Queremos que Dios haga algo en nosotros, pero queremos que lo haga de una manera, de un encuentro casual. Vamos al culto a ver si el Señor hace algo en nosotros. O vamos a los congresos a ver si el Señor termina de arreglar ahí nuestra vida y nos bendice. No, hermano, seguramente te digo, te repito, no va a ser ni en un congreso ni en un culto. Puede que sí, si el Señor quiere, sí lo puede hacer, pero cuando más posibilidades tienes de que el Señor haga algo en tu vida, cuando te pones delante de Él a solas y lo buscas seriamente, y lo buscas con intensidad, y lo buscas en oración. Amén. Allí estaba Jacob clamando delante del Señor: Señor, ayúdame, mira mi problema, mira mi hermano Esaú, viene con 400 hombres. Estaba clamando primeramente Jacob, estaba preocupado por el problema, y el Señor le decía: bien, tu hermano viene, sí, veo que sigues preocupado por el problema, pero realmente tu hermano no es el problema eres tú. El problema eres tú. ¿Hasta cuándo no vas a querer reconocer que tú eres el que tienes el problema?
no es tu hermano, no es la situación, no es el entorno, eres tú, el problema está dentro de ti, el problema lo llevas contigo, el problema es lo que tú necesitas, tu problema eres tú y tú eres el que necesitas cambiar, te dice el Señor. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré, no te voy a soltar. No voy a parar de orar, no voy a parar de clamar, no voy a parar de insistir hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no me transformes, hasta que no me cambies. Y en ese momento fue cuando el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué viene la pregunta esta aquí? ¿Es que acaso Dios no sabía cómo se llamaba Jacob? ¿Acaso Dios no sabía cómo se llamaba Jacob? ¿Sabes? Los nombres antiguamente se les ponía a los niños con un propósito. Los nombres realmente estaban puestos con un propósito, con un fin, sabiendo que la condición, sabiendo lo que ese niño estaba llamado a ser, sabiendo lo que en el futuro ese niño sería. De tal manera llamaron Jacob, y fijaros que no se equivocaron con él. Jacob significa suplantador, Jacob significa engañador, embustero. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el ángel. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? No le estaba preguntando por su nombre. Hermanos, ¿entendemos esto? No le estaba preguntando por su nombre. Él sabía cómo se llamaba. Le estaba preguntando si estaba dispuesto a reconocer cuál era su condición, cuál era su área de su vida que necesitaba cambiar, cuál era esa parte de su ser que él necesitaba que Dios obrara en ella. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Mentiroso, engañador, suplantador. Dios le estaba preguntando si estaba dispuesto a reconocer cuál era su condición. Hermano, no esperes que Dios te cambie, no esperes que Dios haga algo en tu vida si no estás primeramente dispuesto a reconocer cuál es tu condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Vanidoso, vanidosa. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Egoísta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Orgulloso, orgullosa. Rencoroso, rencorosa. ¿Estás dispuesto a reconocer tu condición delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios y reconocer que somos mentirosos, que somos egoístas, que somos vanidosos, que somos rencorosos? Porque solo de esa manera es cuando Dios va a obrar en tu vida. Cuando te pones a solas delante de Dios y clamas y reconoces y lo buscas seriamente y pierdes el temor a ponerte delante del Señor y reconocer tu condición. Qué absurdo es, hermano, que nos dé miedo ponernos delante de nuestro Dios y reconocer lo que somos. Si Él sabe cómo somos, si Él nos ha hecho. Qué absurdo es. Qué absurdo es no admitir delante de nuestro Dios lo que somos. Si Él ya lo sabe de todas las maneras. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Nos da miedo ir a Dios, pero Él es el único, hermano, que puede cambiar nuestra condición. Amén. Él es el único que... No, mira, no, el asunto no es el problema. El asunto no es el hermano, no era el hermano, no era el problema, no eran los 400 hombres. No era eso, el problema era Jacob en sí mismo, su condición. Pero Dios es el único que puede transformar esa condición. Dios es el único que puede cambiar ese nombre. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Y el varón le dijo, no sería más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. No será ya más tu nombre Jacob, no será ya más tu nombre mentiroso, no será engañador, suplantador, ahora será tu nombre Israel. El que lucha con Dios, el que trata con Dios, el que está ahí
codo con codo con el Señor, humillándose para que Él lo transforme. Dice que el ángel le descoyuntó de un golpe la cadera a Jacob. ¿Para qué? ¿Para qué? Sino para que tuviera el recuerdo de esa noche y reconociera y se acordara de que en esa noche que se humilló delante de Dios, Él lo transformó, Él lo cambió. A partir de ahí, a partir de aquel día, Jacob iba a andar cojo de por vida. Y esa era la señal donde él tenía que reconocer esa humillación que tenemos que tener delante de Dios, esa humildad de que nuestra vida está en las manos de Dios, de que solamente Él es capaz de transformarnos y de cambiarnos, de que no es tanto el problema, no es tanta la situación, no son los demás, no es fulano, no es mengano, no es mi esposa, no es el pastor, soy yo, es mi condición, soy yo mismo en lo que yo soy, donde está el problema. Amén. Y solo Dios puede cambiarlo. Amén. Señor Jesús, ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, de nuestros fallos, Señor, de nuestros errores. Bendito Dios, Señor. No es casualidad, Señor, que tengamos en nuestras vidas, Dios mío, Señor, problemas y dificultades y que nos metamos en lío, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú no puedes ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también se vará. Y nosotros, Señor, tenemos malas semillas sembradas dentro de nosotros, malos hábitos, malas costumbres, bendito Dios, Señor. Y te pedimos, Señor, que te muevas a misericordia, Señor, y que nos cambies y que nos transformes, Señor. No nos conformamos, bendito Dios, a ser como somos. No nos conformamos, Señor, a pensar que tu mano se ha detenido de obrar en nosotros, Señor. Clamamos, Señor, por tu misericordia, Señor. Nos agarramos, bendito Dios, Señor, al trono de la gracia, Señor, y de ahí no vamos a soltarnos, Señor, hasta que tú nos bendigas, Señor. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, Señor. Trata nuestra vida, Dios mío, Señor. No queremos ser ya de esta condición, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Señor, según la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios os bendiga.